Son las 8:34, establecemos un contacto telefónico con Mauricio Mulder, que es uno de los dirigentes más notorios del APRA y que ha sido congresista en varias oportunidades. Señor Mulder, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, gusto de saludarlos. Gracias, señor Mulder. Cuéntenos, por favor, ¿cómo observa usted todos los hechos que se han producido en la escena político-judicial de las últimas 24 horas, para no ir más allá que eso? Bueno, creo que es simplemente la constatación del gran problema que tenemos en el país, que es el de la corrupción, y que se ha enquistado en el actual gobierno como si fuera ya la única tarea que les corresponde hacer a cada uno de los funcionarios que han sido convocados por el gobierno del señor Castillo, es decir, llegar para ver cómo se levantan el santo y la limosna. La pretendida entrega de la señora Paredes o señorita Paredes ayer al Ministerio Público ha querido ser presentada por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, como si fuera un acto casi heroico, un acto ejemplar, cívico, ¿no? Cuando en realidad lo que esta señorita y sus amigos, muy jóvenes también, estaban haciendo era inventar trabajos o tareas para llenarse los bolsillos. Es decir, la angurria con la que han comenzado desde los primeros días a tratar de levantarse cualquier tipo de negocio es lo que se está poniendo ahora en evidencia. Y a Dios gracias que el Ministerio Público está con una fiscal de la Nación que está demostrando tener los pantalones, la capacidad y sobre todo la autoridad moral para que el Ministerio Público cumpla con lo que la ley le ordena. Así que estamos en una situación sumamente complicada, Fernando, y no veo que haya una salida rápida, pronta y efectiva para que el país se pueda nuevamente poner a derecho. Sí, señor Mulder, muy buenos días. Y ya que usted habla de salidas, ayer el discurso del presidente alcanzó un clímax bastante particular, ¿no? Él mete en un solo saco, junto con el primer ministro Aníbal Torres, a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, a los medios de comunicación críticos y también a el sector golpista, tal como ellos lo llaman, que están buscando su vacancia desde el Congreso de la República y a través también de una acusación de traición a la patria. Si hablamos de salida y hay un cálculo ahí a través de esta acusación por traición a la patria, ¿usted ve que esto tiene alguna fortaleza que va a prosperar? Es sumamente difícil de poder predecir una circunstancia como esa en la medida en que la única salida, es decir, el único poder del Estado que tiene capacidad de cambiar las cosas en estos temas, que es el Congreso de la República, el Congreso no está ni a la altura ni con la solidez que debería estar en la medida en que entraron 7 grupos políticos y ahora hay 14. Uh-huh. Y eso lo que hace es debilitar en forma mayúscula a lo que significa la representación nacional. Entonces el Congreso ya deja de ser un punto de solución y se convierte simplemente en parte del problema. Y si las circunstancias se mantienen así, yo me temo que no habrá una salida. Estaremos en una situación de suma cero entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y desgraciadamente eso puede alargarse en el tiempo hasta sabe Dios cuándo. Señor Mulder, sin embargo, el APRA es un partido que tiene más de 90 años de vida y ha atravesado, ya ha sido actor en crisis múltiples y en bloqueos también institucionales. Es decir, hay que imaginar una salida dentro del marco de nuestra Constitución que permita que la energía sea puesta en la gestión pública, en beneficio de los más pobres, porque el problema de estos discursos y de este frenesí de defensa extrajudicial es que está distrayendo la energía de lo que es el trabajo que se debe hacer por la agricultura, por la salud, por la seguridad. Ustedes son responsables de imaginar, corresponsables, quiero decir, una salida constitucional a esta crisis.
Bueno, la tarea de buscar una salida de la crisis supone una gran dosis de imaginación, porque lamentablemente no se encuentran caminos propicios y fáciles para la salida. Lo ideal sería que hubiera una especie de borrón y cuenta nueva, como sucede en los países que tienen un régimen parlamentario, en donde simplemente el primer ministro se renuncia y se convoca elecciones de nuevo. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente la constitucionalidad peruana es distinta. La única fórmula sería que se produzca lo que ocurrió en el año 2000. Sí. Pero en el año 2000 hubo un acuerdo político, pero impulsado por el escándalo que se había determinado. Hoy, como los escándalos son cotidianos, no hay un solo gran escándalo, no hay una bomba o un hecho que sea de gran dimensión, sino que todos los días se va pronunciando y entonces hay una suerte de normalización de la corrupción. Y cuando vemos que esto se sucede, tengo la impresión de que se está la gente acostumbrando a que esto exista y digamos la corrupción no se puede derrotar ni vencer, y hay una normalización y hasta una tolerancia hacia esa circunstancia. Entonces, el acuerdo político tendría que pasar por el Congreso, necesariamente. Eso supondría la vacancia del presidente de la República, la vacancia de la vicepresidenta, que sería la que asuma, y que la presidenta del Congreso convoque elecciones inmediatas, exactamente como se hizo en el año 2000. Generales, no tanto del Ejecutivo como del Congreso. Elecciones generales, totalmente generales. No puede quedarse ningún poder del Estado, porque eso agravaría la posibilidad de que haya un acuerdo político. El acuerdo político supone que se tiene que aplicar para todos y no solamente para algunos. Además de ello, el primer ministro ayer ha llamado a que los ciudadanos se levanten, ¿no? El pueblo, inclusive ha dicho que hay que dar la vida por la democracia, para hacer arrodillar a los golpistas, etcétera, etcétera. Esa es la salida violenta que busca el primer ministro, pero, a ver, la ciudadanía parece no querer movilizarse tampoco. Sí, la verdad que esas son palabras de un hombre que está empezando a tener altos niveles de chochez, y creo que simplemente la pérdida de credibilidad que posee hace que sus declaraciones sean tomadas casi a la broma por la mayoría de los ciudadanos. Puede ser peligroso también, ¿no? Es decir, no deberíamos subestimar este llamado. Sí, sin duda, pero es sumamente irresponsable un presidente del Consejo de Ministros que hace ese tipo de declaraciones pidiendo el incendio de las cosas. Ya que el señor es un admirador de Hitler, habría que recordar que justamente quien pedía guerras totales y movilizaciones totales era el émulo, el señor Goebbels, ¿no? Entonces él está un poco imitando a Goebbels cuando decía guerra total en un momento en que ya Alemania se estaba desmoronando. Así que no hay que hacerle mucho caso a ese señor, y simplemente creo que lo único que corresponde es que los sectores democráticos del país intensifiquen sus contactos para que puedan surgir de allí las ideas que lleven hacia una fórmula que lleve al país a nuevas elecciones. Fuera de eso, yo creo que vamos a estar frente a un espejismo que son las elecciones municipales y regionales. Nos van a tener un poco ahí entretenido, ganará fulano y mengano, y el gobierno por otra línea continuará con esta alta corrupción que estamos viviendo. Señor Mulder, como usted sabe, el gobierno interpreta lo que la Fiscalía está haciendo para luchar contra la impunidad como un complot político entre la oposición, la Fiscalía y la prensa, o un sector de la prensa. Estamos ante una campaña contra la prensa independiente, contra la prensa que dice cosas y muestra cosas que el gobierno no quiere que se sepan. Por eso quisiera saber su opinión, si no le parece a usted que en años pasados, y usted mismo,
se tuvo ya una actitud contra la prensa que ha abierto el camino a lo que estamos viendo. Quisiera que nos conteste esa pregunta, por favor, después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el ex congresista y dirigente del APRA, Mauricio Mulder, al que dejamos planteada una pregunta en torno a la actitud que se ha visto y reforzado contra la prensa independiente. Y quería que ponga en contexto lo que está diciéndose y haciéndose ahora, con antecedentes de los que usted es uno de los actores, porque propuso una ley que creo que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Bueno, creo que se trata de circunstancias distintas. El proyecto que yo presenté era esencialmente un tema de carácter presupuestal. Lo que está sucediendo ahora es algo completamente distinto. En primer lugar, yo no creo que, como ellos dicen, que toda la prensa los odia. Tienen mucha prensa adicta también. Y tienen, cuando uno ve los diarios colgados en los kioscos, yo diría que eso está casi 50-50 o 60-40 de apoyo. Y hay muchos títulos, es decir, periódicos que surgen de la noche a la mañana, totalmente oficialistas, y de repente después desaparecen, ¿no? Entonces, esas son cosas que, claro, pueden ser que estén alrededor de algunos dineros que estén filtrándose para que los titulares puedan ser revertidos. Creo que eso de esta tesis del complot no se la cree nadie, porque además ellos se están sumando también al Ministerio Público. El Ministerio Público, que yo creo que ahora tiene aires nuevos y que eso va a permitir que tenga una solidez en su investigación, y me parece que lo está haciendo muy bien la doctora Benavides, y así como todo el equipo que siempre ha estado ahí en el Ministerio Público. Pero ahora, justamente porque hacen ese trabajo, se han convertido en el blanco del gobierno, que prefiere un Ministerio Público que no haga nada, y eso no va a ocurrir. De manera que este choque de distintos poderes puede producir situaciones sumamente graves. No creo que ellos tengan, cuando digo ellos me refiero al gobierno y a quienes ellos quieren movilizar, lo que dicen que pueden hacer, en el sentido de tomar Lima, que vengan las organizaciones sociales y que impongan, incluso por la violencia, la paz o el régimen. Eso también son palabras que se las lleva el viento, y no creo que tengan, con todo el presupuesto que le quieran poner, la capacidad de hacer una suerte de eclosión interna en el Perú, o llevando a la toma de Lima, sí, o cosas como esa, que en realidad creo que están más en los sueños o pesadillas de algunas personas. Sí, señor Mulder, usted está felicitando la labor de la fiscal de la Nación, por lo tanto del equipo especial formado en Fiscalía y en la Policía, que está siendo liderado por el coronel Harvey Colchado. En su momento usted fue muy crítico con él. Bueno, sí, claro. Y sigo siendo crítico por lo que hizo, porque evidentemente él tuvo un papel muy cercano a Martín Vizcarra, se convirtió en el hombre de Martín Vizcarra para perseguir a partidos democráticos como el mío. Eso está escrito en la historia. Pero lo mismo puede argumentar en este momento también el presidente de la República, que es víctima de una persecución. De hecho, sí, pero eran circunstancias completamente distintas, porque lo que ocurrió en ese entonces, incluso con camionetas estacionadas en la casa de Alan García, ostensiblemente perseguido, y el hecho de haberse montado esa diligencia en la casa de Alan García, no por la policía judicial, sino por la de DEVIAC, indicaba de que esta era una policía sin duda de régimen, una policía política. Y cuando yo estoy hablando de que el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo, no estoy hablando del señor Colchado ni de la policía, estoy hablando del Ministerio Público. El hecho de que ellos consideren que la presencia de la DEVIAC les es importante, bueno, ese es el criterio de ellos, pero yo estoy hablando del Ministerio Público como institución y dentro de sus prerrogativas. Otra cosa me parece este tema de la DEVIAC,
conforme a lo que les estoy diciendo y a lo que conozco de lo que hicieron en anterior oportunidad. Señor Mulder, una última pregunta, por favor. Algunos invitados nuestros dicen, mire, hay blindaje para algunos en el Congreso y no para otros. Y acá ha sido mencionado en días pasados el nombre de una compañera de bancada suyo, cuando estaba en el Congreso, Luciana León. ¿Siente usted que hay un blindaje y qué actitud tendría usted y los otros dirigentes apristas frente a una investigación fiscal sobre esta excongresista? Bueno, hemos sido bastante claros en el momento en que se produjo la noticia que la implicaba. En primer lugar, fue expulsada del partido. Y nosotros declaramos de una manera categórica que apoyábamos todas las investigaciones que los órganos jurisdiccionales estaban haciendo. Desde allí, ese ya no es un tema que nos corresponda. Ahí simplemente hay que esperar que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo. De manera que no es un tema que nosotros consideremos que tenga que afectar al partido en lo absoluto. Sí, es en realidad el Congreso de la República que en este momento tiene que hacer su trabajo luego que la Fiscalía haya presentado la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahí está entrampada la situación. ¿Exhortaría usted en todo caso a la Subcomisión para que agilice eso? Por supuesto que sí, y lo más rápido posible, pero además al mismo tiempo creo que deben leer un poquito más el reglamento, porque he visto el caso de un congresista que ha sido acusado de violación, a quien se le está formulando una acusación constitucional, y eso es un ridículo. Las acusaciones constitucionales son para delitos de función, no son para delitos comunes. Para el delito común, el reglamento del Congreso dice que el parlamentario puede ser arrestado de inmediato, hoy, en este momento, y puesto después a disposición justamente del Parlamento para que el Parlamento lo saque. Pero llevarlo al tema de considerar que la violación es un delito de función es un ridículo completo. Bueno, muchas gracias, señor Mulder, por sus declaraciones. Repito, muy amable, igualmente. Gracias y que tenga